Ahora tenemos, como venimos hablando, hemos nombrado eh, la colección de poesía que próximamente, a partir del año 2021, eh, vamos a, vamos a editar en el Instituto Caricuervo. La hemos llamado Colección de Poesía Fernando Charri-Lara, básicamente porque queremos mantener ese rigor crítico y, y ese también espíritu de dar a conocer la poesía que tenía el propio Fernando Charri, ¿no? Vamos a editar en esta colección de poesía que sigue la colección que simplemente se llamaba Poesía en el instituto, que publicaba obras de autores ya clásicos contemporáneos como pueden ser María Mercedes Carranza, el propio Fernando Charri, por supuesto, Héctor Rojas Erazo, José Manuel Arango. Bueno, queremos mantener este espíritu de publicar poetas ya consagrados, digamos, poetas de los cuales necesitamos realmente una compilación de su obra para daros a conocer mejor y para que sea más asequible su obra poética, ¿no? En este sentido, bueno, tenemos algunos poetas que nos parecen importantes. Por ejemplo, creo que nos está siguiendo Mary Yolanda Sánchez, a la cual también tenemos en nuestro proyecto. Pero el primer número hemos querido que sea para la obra de Álvaro Miranda. Álvaro Miranda, que nos está siguiendo desde aquí, muy agradecidos de que Álvaro también quiera ser parte de este homenaje y a la vez de la presentación de la colección de poesía que, como decía, va a comenzar con la obra poética de Álvaro Miranda, que me parece que es el mejor inicio posible, ¿verdad? Vamos a tener de nuevo el privilegio de escuchar a Juan Felipe Robledo, quien en este caso nos va a presentar un poquito a nuestro invitado, o otro invitado especial de hoy, que es Álvaro Miranda. Entonces voy a dar la palabra a Juan Felipe y entonces escucharemos al maestro Álvaro. Muchas gracias, Guillermo. Recordaba oyéndolos, oyendo a Carmelita, oyendo a Silvia, oyendo a Sebastián, un verso de Charly Lara me cruzó por la cabeza. Puñal siempre en el pecho es la memoria. Hay una cosa que uno puede percibir siempre en la poesía de Fernando y es una gran intensidad en apariencia contenida, pero intensidad y verdad poética. Y ese puñal en el pecho que es la memoria, creo yo que es uno de los símbolos posibles de su poesía, una verdad que aparece también, por supuesto, en la poesía de Álvaro Miranda, el poeta que inicia la colección Fernando Charri Lara. Álvaro nació en Santa Marta en el año 45. El primer libro de poemas de Álvaro, Indiada, es del año 71. En 1982, cuando recibe el Premio Nacional de Poesía Universidad de Antioquia con los escritos de Don Sancho Gimeno, uno de los libros como más interesantes, yo creo, de esta época en la producción poética en Colombia, que representa al mismo tiempo una ruptura y un regreso a las fuentes de nuestro idioma. Es un homenaje al idioma español en muchos sentidos y una reinterpretación de la tradición de las crónicas de Indias. Es un libro imprescindible en la escritura de su generación, autor también de Tropicomaquia, Cuatro de Lebrija, ¿verdad? Eh, del Libro Blanco de los Muertos, Simulación de un Reino, y también de la recién editada novela La risa del cuervo, escrita en 1983, y con la cual recibió el primer premio en su modalidad publicado en la Universidad de Belgrano en Buenos Aires. Eh, yo diría que la obra de Álvaro Miranda es una obra en la cual el elemento puramente lingüístico, constructivo, eh, de composición del idioma etimológico, pero al mismo tiempo su manifestación como verdad social, son una constante, es una reescritura sobre el propio lenguaje. Y quisiera leer un poema muy breve de Álvaro que pertenece a los escritos de don Sancho Gimeno, con el que consiguió el Premio Nacional de Poesía Universidad de Antioquia en el año 81. El título es suficientemente elocuente de cuál es la tradición de la que viene la poesía de Álvaro, por lo menos en esta fuente. Yo creo que el Libro Blanco de los Muertos sigue otro camino, pero que representa en buena medida ese volverse sobre la propia tradición de la lengua española
leída desde nuestro país en la poesía de Álvaro. Decires que llegaron como los furtivos besos, besos de luz y las crisálidas, luego se fueron, sí, como grávido sueño para quedar arcanos al pie del ánfora griega y la memoria. La poesía sí eleva la indolencia, eleva sí su inmemorial desgarro, la poesía sí ala bajo la conflagración de la inclemencia, la poesía sí luz de agua que late en la eternidad de los naufragios, tal el alma en sus desiertos blancos. La poesía, sí, vértigo que alucina en su hervidero la colmena, sí, toda la sombra en la indudable fe y los misterios. La poesía, sí, evaporado ángel que empuña encantamiento. Qué gloria, sí, la insinuación a ras del brote. Qué cielo, sí, la vacilación a tumbos con el viento. Unánime luz entre los dedos, sí, el decir ingenuo, sí, mortalidad de la fatiga, con sus hordas, sí, con sus hordas de fuego, aprisionando el sobresalto. La poesía, sí, golpe del destino tras la suerte, absolutamente jamás intento eterno, mechón que alumbra en simulacro la memoria, sí, la poesía. Muchas gracias, Álvaro, y felicito al Instituto Caro y Cuervo por esta magnífica iniciativa de publicar como primer título de la colección de poesía Fernando Charri Lara la obra reunida de Álvaro Miranda. Bueno, muchas gracias y buenas tardes. Voy a leer, como no soy parlamentario, sino pretendo ser escritor, voy a leer algo que escribí sobre este momento. La noticia hoy es la poesía. Por eso me llena de satisfacción ser invitado al lanzamiento de la colección de poesía hoy lunes 14 de septiembre del 2020 que realiza el Instituto Caro y Cuervo en el natalicio 100 del poeta Fernando Charri Lara. Dice Walt Whitman que los sapos son la obra maestra de Dios. Los poetas nos acercamos mucho a esa fastidiosa sentencia. Y eso que Dios hizo lo mejor que pudo. Porque todo croar fastidia la tranquilidad del statu quo. En tiempos de pandemia y otras dificultades hay que hacer más poesía. Porque el silencio que muchos quieren imponer, el silencio sobre la burla, la puya o la marullería del poeta lanzador de dardos de palabras. Fernando Charri entendió siempre que en su croar, en su existir, había que buscar un oficio para tener de qué vivir, y buscar en la poesía el para qué vivir. Vivió de la profesión del derecho, correctamente vestido. De gabardina, sombrero, corbata de seda, chaleco y bastón y su boina. Pero para seguir croando poéticamente, su mente pensaba 25 horas en poesía. Y él sabía del peligro de croar en la memoria en un país que bajo todo pretexto excluye de la educación institucional su propia historia. El verso que señalaba Juan Felipe. Puñal siempre en el pecho es la memoria. Callar consuelo ha sido. Mejor será morir secretamente a solas. Llama de amor viva es uno de los libros grandes de la poesía de Charri Lara.
Y él me enseñó, cuando yo era joven, apenas había superado la minoría de edad, en esa época era 21 años, que ese título era un homenaje al carmelita descalzo, San Juan de la Cruz, y su santo Croar, poeta perseguido por los carmelitas calzados. Para hablar de poesía en mis casuales encuentros en el centro de Bogotá, por los años de 1967, me decía Fernando Charri: te invito a la calle 22 con novena a un whisky. Era un solo vaso de whisky para hablar 2 horas de poesía. Y recordaba al poeta y amigo Luis Cernuda y sus castañuelas sevillanas. También me dibujaba con palabras a San Juan de la Cruz cuando levitaba su cuerpo del suelo y con sus amigos los místicos sufís del Islam, y ese girar que lo elevaba a San Juan a 30 centímetros del piso. Y hay que creerlo, pobre del que no creía que San Juan levitaba. Y por eso escribió, me decía Fernando, llama de amor viva, que es el Espíritu Santo, esa lengua de fuego que asciende para iluminar su inspiración libre de dogmatismo. No olvidar que San Juan, por su croar y su extraña danza, fue mártir y prisionero de los carmelitas calzados. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Álvaro, por tus palabras y bueno, sobre todo por aceptar ser parte de la colección de poesía. Es un honor tenerte como poeta inaugural de esta colección, que además tiene el nombre de nuestro admirado Fernando Charri, así que supongo que doble alegría, ¿verdad? Bueno, entonces muchas gracias, Álvaro, por tu presencia y por tu poesía. Bueno, voy a con unas palabritas más. Sí. José Rufino Cuervo entendió casi de la misma forma que Fernando Charri, que había que hacer también algo para vivir y de qué vivir y para vivir. Es decir, me parece curioso que el nombre que lleva hoy el instituto no tenga un escudo donde dice cerveza de cuervo, ¿no? Y en el centro, si se han fijado, aparece un escudo donde hay una lira, ¿no? Una lira. Es decir, la poesía por encima de todo. Es decir, entendió que la cerveza servía para de vivir, pero entendió que había que vivir de otra forma. Eso fue maravilloso, o sea, en ese sentido también estamos hablando. Pero también era un hombre muy simpático, porque él escribió una especie de eslogan que decía roque, roca y roquete. Y comenzaba a hablar a los que consumían la cerveza, que esta era la mejor cerveza al estilo inglés que había en el mundo. Y eso le permitió viajar después a Europa, donde muere, y poder vivir solamente de su escritura filosófica, filológica. Y por eso me parece tan interesante eso. Yo creo que está bien poder hablar de esto y agradecerle mucho al Instituto Caro y Cuervo que me haya seleccionado dentro de esta colección que se inicia ahora. Mil gracias. Muchas gracias de nuevo, Álvaro. Bueno, para finalizar el homenaje del día de hoy, no solo en el instituto, como decía, tenemos este placer de homenajear a Fernando Charri Lara, sino que también desde la Universidad Javeriana le recuerdan
y también, por supuesto, quieren homenajear su obra.